Muy buenas noches. Hablemos positivo. Hoy, desde la ciudad de Nueva York, con el enlace a la revista Tico Gay en Costa Rica, le damos la bienvenida a otra noche de enlace a solo 2 días de celebrar lo que todos estamos buscando por muchísimos años, que es la legalización de los derechos de igualdad del matrimonio gay en Costa Rica. Anoche tuvimos, por excelencia, a una dama, Nisa Sáenz. Esta noche le toca a otra bella costarricense, la señorita Emma Chacón Alvarado, lesbiana feminista, defensora de derechos humanos, colectiva lésbica feminista de Irreversibles y fundadora y la coordinadora de Colectiva Irreversibles. Buenas noches, Emma. Buenas noches, muchas gracias. Es un placer poder estar con usted compartiendo esta noche y las personas que nos están pues siguiendo en esta transmisión en vivo. Además hay que decirlo porque ahora todo es virtual, lo graban y tal, pero claro. Hoy estamos en vivo. Un gusto, de verdad. Claro que sí, este es un enlace que va directo para toda la comunidad LGTB de Costa Rica en Hablemos Positivo, donde estaremos brindando toda la información necesaria de cada persona que venga en este programa, y hoy le toca a Emma dar su parte de conocimiento, de educación y de información para todas aquellas personas que necesitan tomar una reacción después del martes 26 de mayo. Emma, un poquito de biografía. ¿Quién es Emma Chacón? Bueno, siempre es como muy difícil hablar de una misma, ¿verdad? Como decir qué. Pero yo sí me nombro como una mujer lesbiana feminista. Me considero defensora de los derechos humanos de todas las personas, entendiéndose los derechos humanos en su concepto más amplio, ¿verdad? Porque a veces limitamos los derechos humanos como a derechos políticos o civiles, pero también tiene que ver con derechos económicos, también tiene que ver con derechos sociales, también tiene que ver con derechos ambientales, ¿verdad? Y en ese sentido, perdón, y derechos culturales, yo en ese sentido me considero, digamos, una defensora de derechos humanos en ese concepto más amplio. Pero particularmente trabajo, digamos, o he venido trabajando, mis luchas se han enfocado sobre todo en los derechos de las mujeres y particularmente en de las lesbianas, ¿verdad? Tengo una formación universitaria en comercio exterior, en género y desarrollo, en género, derechos humanos y en docencia. Creo que eso me da muchas herramientas como para poder hacer análisis, digamos, muy interesantes y propuestas de investigaciones y de diferentes propuestas, ¿verdad? Sobre mi activismo, a mí me gusta mencionar cuáles son mis orígenes, porque una no es como que un día se levantó y dijo, ay, voy a ser activista y ya, ¿verdad? O sea, creo que es un proceso, o por lo menos en mi caso ha sido un proceso, ¿verdad? Y desde que estaba adolescente, vinculada en secundaria, yo empecé a trabajar mucho por la paz en Centroamérica. Eso fue en los años 80, ¿verdad? Porque
Costa Rica, siendo un país sin ejército, tenía ¿verdad? Una situación en medio de países donde estaban, digamos, todo el tema de las guerras, ¿verdad? Donde hay ejércitos, donde había guerrillas, etcétera. Entonces, mi vinculación fue en los movimientos sociales a partir de la paz en Centroamérica. Y yo me considero hija de esas luchas. Y después de ahí empecé, digamos, con la universidad sobre el tema de los presupuestos justos. Y yo, para poder decir, porque hoy estoy aquí conversando con vos sobre, ¿verdad?, el tema del matrimonio, la entrada en vigencia del matrimonio para las parejas conformadas por personas del mismo sexo, hay que saber de dónde viene una, ¿verdad? Sus orígenes de activismo. Yo, justo a partir de mi entrada a la universidad, que además asumo mi lesbianismo, digamos, como tal, digo, bueno, si yo me he movilizado siempre, he estado en movimientos sociales, ¿verdad? Siempre, bueno, siempre tenía 18 años, no sé, menos de 18 años por ahí. ¿Cómo no voy a estar vinculada en algún movimiento social que tenga que ver con el tema de los derechos de las lesbianas? Y me vinculo con el grupo lésbico feminista Las Entendidas, que es el primer grupo lésbico de Costa Rica. Ellas se fundaron alrededor de 1987, ¿verdad? Y yo me logro vincular con ellas por ahí del 80 del 80, perdón, como esto es en vivo, no sé, dice que mi altavoz no funciona o estamos bien, no sé. ¿Estoy escuchando? Sí, claro. Ah, bueno, perfecto. Y me dice, yo me integré a las Entendidas como en el 88, 89, justo antes de la organización de un encuentro que se hizo en el 90, que era Y la eso era Transmisión en la del Caribe. capital. Ellas estaban en la capital, sí. Correcto. Y debo decir que además fue muy interesante involucrarme con ellas, porque yo contaba por ahí que yo estrené mi cédula en un bar que se llamaba Los Cucharones, ¿verdad? Queda cerquita a la Avispa, ahí por el Parque Central en San José. Y cuando yo me entero que existe un grupo de lesbianas que incluso como que iban a algún bar, pero yo no lo tenía tan claro, ¿verdad? Y entonces yo decía, ay, pucha, ¿yo cómo hago para conocerlas, verdad? Entonces, después conocí la torre y en la torre me entero que ellas están en la avispa y que suelen ir ciertos días a la avispa, ¿verdad? Y dije, yo, hijo de mi alma, ahora seguirles el rastro a esas mujeres, ¿verdad? Entonces, me empecé a ir a la avispa, a ver qué día me topaba con ellas. En eso ya empiezan los miércoles, el último miércoles de cada mes, a hacer noches de mujeres. Y eran organizados por las entendidas en la avispa. Entonces eran miércoles donde en la avispa solo entraban mujeres lesbianas. Era una noche para lesbianas, ahora ya se le dice noche de mujeres, pero en ese momento era noche para lesbianas. Entonces yo empecé a tratar de ir los miércoles, ¿verdad? Entonces había miércoles que llegaba a la avispa, pero no coincidía, ya había pasado, entonces tenía que esperarme. Bueno, el tema es que cuando ya logro yo conocerlas, yo les digo que a mí me interesa, que yo vengo de verdad de movimientos estudiantiles y todo el tema. Entonces me dicen que sí, que hay un proceso para entrar a las entendidas. Y es que una tiene que ir como, digamos, como un centro de formación. Entonces estuve yendo como alrededor de 3 meses o un poco más. Los sábados, como en la tarde, se hacían como tardes de formación. Entonces ahí leíamos diferentes documentos, leíamos a diferentes autoras. Y bueno, y posturas sobre lo que es ser lesbiana, lo que es ser feminista, lo que son las posturas lésbico-feministas, ¿verdad? Sobre las teorías. Y una vez como pasaba ese proceso, logro ingresar a las entendidas. Y entonces, justo entro cuando se está empezando a organizar ese encuentro lésbico del 90. Porque en el 87 se hizo el primer encuentro lésbico feminista de Latinoamérica y el Caribe,
en México, ¿verdad? Y en México se había decidido que la siguiente sede sería en Perú, ¿verdad? Pero las compañeras de Perú se vuelven y dicen, no, aquí no puede ser, porque nuestra situación es muy complicada, tenemos aquí grupos terroristas en este momento y no podemos dar seguridad a las compañeras que vengan. Entonces las costarricenses dijeron, bueno, hey, Costa Rica, ¿qué más da? Es un país de paz, de democracia, no tenemos ejército y aquí hay tolerancia, ¿verdad? Entonces de ahí hagámoslo en Costa Rica. Y hagámoslo en Semana Santa porque así nadie tiene que pedir vacaciones, ¿verdad? Y Semana Santa, por lo general, nuestros países latinoamericanos los dan, ¿verdad? De feriado. Perfecto. Entonces llegué a ese momento, que es un momento, digamos, histórico en este país. Y desde lo personal creo que fue un momento que cambió un antes y un después del ser lesbiana en este país, ¿verdad? Eh, tuvo, digamos, un impacto mediático impresionante. En este país se dice que las noticias duran 3 días. Bueno, ese encuentro tuvo solo en prensa escrita más de 60 artículos. Yo tengo, digamos, en su versión original alrededor de 60. Habría que ver hasta lo televisivo y lo radial lo que salió. Claro. Y era de todo, era impresionante cómo nos encontramos en una sociedad en 1990 donde se suponía que era un país de paz, de amor, de democracia, de derechos humanos, incluso con un presidente premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Donde se cuestionaba nuestro derecho a reunirnos. Es más, se cuestionaba nuestro derecho a existir. Creo que la gente pensaba que las lesbianas existían fuera del país y en Costa Rica no existían, ¿verdad? Pero sí, aquí estamos. Ese fue el momento en que empezaron a visibilizarse ante la sociedad. O Eh, anteriormente ya habían comenzado. no, yo creo que ese fue, digamos, como un momento clave en términos digamos, de la cuestión mediática. Ok, Porque durante los 80s, lo recordarán muchas personas, todo, toda la estigmatización que se vivió con el tema del VIH y el SIDA, ¿verdad? Que era dirigido específicamente a los gays. correcto. Las lesbianas por rebote, digamos, porque ahí entraban a los bares a hacer redadas, a perseguir, entonces por rebote ahí estábamos y nos llevaban, pero digamos era todo un estigma contra los gays, que estaban en los 80, ¿verdad? Y las lesbianas no éramos consideradas para nada, ¿verdad? O sea, cuando hacían redadas, que querían hacer las redadas para ver si le hacían a todo el mundo pruebas de VIH, ¿verdad? Eh, ahí vamos las lesbianas, ¿verdad? O cuando intentaron que todas las personas funcionarias públicas se hicieran las pruebas de VIH, bueno, ¿y qué iban a hacer con los resultados? Es como ahora, ¿verdad? Como ahora que dicen, bueno, ahí hagámosle la prueba del COVID a todo el mundo. Bueno, ¿y qué? O sea, y, ¿verdad? O que entren a un supermercado, hagan una redada y digan, a todo el mundo lo vamos a llevar a hacer pruebas de COVID. Y, ¿verdad? Es como algo muy irracional, suena, ¿no? Para mí ese momento fue un momento, bueno, primero porque evidencia, digamos, todo el odio que nos tenía, bueno, y muchos todavía nos tienen. Segundo, el tema de la existencia del ser lesbianas, porque bueno, nosotras como mujeres y como lesbianas vivimos una discriminación. En primer lugar, ¿por qué? Porque las mujeres en un sistema patriarcal machista como este que vivimos y heteronormativo, creen que las mujeres no podemos tener sexualidad si no hay un hombre o un falo de por medio, ¿verdad? Porque cuando ven a dos mujeres o una pareja lesbiana, lo primero que le pregunto es, ¿cómo hacen ustedes? Sí. O sea, ¿verdad? Yo digo, ay, qué falta de imaginación de la gente a veces, ¿verdad? Eso en primer lugar. Entonces, las mujeres de por sí, su sexualidad está invisibilizada, entonces, ¿cómo van a existir lesbianas, verdad? O pobrecitas, existen por 1000 razones, ¿no? Entonces era para decirle a la sociedad que estamos, aquí vivimos y existimos. Y luego un gran debate de si teníamos o no derechos, incluso el derecho a reunirnos, ¿verdad? Que íbamos en contra de la moral y los buenos principios del pueblo costarricense,
que íbamos a denigrar a la mujer costarricense, ¿verdad? O a lo mejor todo ese montón de mujeres que iban a venir fuera del país son las que iban a corromper, digamos, a las mujeres costarricenses, ¿verdad? Y si usted ve los discursos de esa época, hoy, 30 años después, no tiene mucha diferencia, ¿verdad? Por el hecho de ser mujeres y ser lesbianas, ¿verdad? Porque siguen pensando que denigramos mujeres, que, ¿verdad? Etcétera. Y todavía nos preguntan qué hacen dos mujeres en una cama, ¿verdad? Eso iba yo a decirte, que todavía a esta altura todavía preguntan la misma pregunta. Ahora, una preguntita que quiero hacerte, de este grupo al que te integraste en los 80s, ¿todavía existe este grupo o ya se separaron, o de las chicas que estaban metidas dentro de este grupo han salido hacia otras direcciones, o todavía se visualizan dentro de lo que es el ambiente político, activismo dentro del país? Bueno, las entendidas, digamos, como oficialmente se desintegraron como en el 94, si no estoy mal con la fecha. Y después algunas compañeras siguen activas, ¿verdad? Como mujeres independientes, como lesbianas, feministas independientes, digamos, o en diferentes lugares. Como organización como tal, no, ya no existe. Y bueno, hay que entender, en esos años la gente no era tan pública, ¿no? No era tan visiblemente pública. Entonces algunas compañeras se dedicaron, digamos, como a su profesión o a seguir con sus, ¿verdad? A desarrollar su vida profesional, familiar, etcétera, ¿no? Y muy pocas realmente seguimos, digamos, como en la lucha por los derechos o en ambientes, digamos, que tuvieran que ver con derechos humanos, no necesariamente solo para las lesbianas. Creo que de ese grupo quedamos unas cuantas. El término, Digamos, el caso como... el término desentendidas. ¿Perdón? El término desentendidas. ¿Quién creó ese nombre? ¿Cómo se creó el nombre, el término de la agrupación desentendidas? No, es entendidas. Entendidas. Eso Desentendidas. se creó porque tenían una amiga cubana, Ajá. y entonces en Cuba ella les contó que en Cuba, para decir si eras de la comunidad, bueno, además en los 80s y 90s se decía de ambiente, ¿verdad? Okay. Si era de ambiente. Entonces, para decir que si una persona era de ambiente en Cuba, la palabra era entendida. ¿Usted es entendida? Ok, y ahora sí lo agarro. Entonces, aquí a las compañeras les pareció como muy interesante y muy simpático y dijeron, bueno, y pongámonos las entendidas, ¿verdad? Y así se nombra. Eso fue como en el 87, que ellas conforman las entendidas. Yo me integro como en el 89 a las entendidas. Este grupo, como tú dices, se desintegró como por el año de 1994. Pudieron tener ciertos logros dentro de la comunidad, pudieron realizar ciertas luchas que dieron sus frutos, que fueron dadas en alto ante la comunidad para beneficio de la comunidad lésbica. Claramente, digamos, este encuentro que te hablo de abril de 1990, para mí marca un antes y un después, en la comunidad en general. ¿Verdad? Primero porque nos visibilizamos como lesbianas. La palabra lesbiana además salió en los medios de comunicación y en las portadas de los principales periódicos por primera vez. Estábamos hablando de nuestra existencia. Y además puso en el tapete cosas como de discusión, quién tenía derecho a reunirse y quién no, en un país que se supone era defensor de derechos humanos, porque incluso el gobierno, y esto es una cosa muy importante que hay que tener clara, teníamos un gobierno con un presidente que era Premio Nobel de la Paz, pero ese gobierno liderado por ese señor, ¿verdad? Deciden hacer una directriz para que
se prohibiera la entrada a mujeres que viajaran solas, que vinieran a ese encuentro. Imagínese usted, ¿verdad? Lo que es decir y poner un decreto, o sea, todo el gobierno en función de una prohibición, ¿verdad? Entonces, las mujeres que iban a pedir visas a los consulados y quienes entraban a nuestras fronteras, ya fuera por tierra o por aire, eran cuestionadas. ¿A qué venían? ¿Verdad? Eso fue una cuestión articulada institucionalmente. No fue que se le ocurrió a un ministro, no, o sea, fue todo un gobierno y eso hay que tenerlo claro porque sí, hubo una figura específica, Álvarez de Santi, que era ministro de Gobernación, que ejecutó una orden presidencial, ¿verdad? O sea, no fue que a Álvarez de Santi se le ocurrió, no, había un gobierno de un presidente que era Premio Nobel de la Paz que decidió tratar de cortar la posibilidad de entrar a mujeres solo por el hecho de ser lesbianas. No pudieron porque la mayoría ya estaban aquí adentro, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasó con ese discurso de odio que hubo tan fuerte y que tuvimos, ¿verdad? Mediáticamente impresionante, que logramos hacer el encuentro, efectivamente, pero la última noche, que era la noche del cierre, ¿verdad? Tuvimos en la quinta en la que estábamos, en Ciudad Colón, yo digo la noche, una de esas noches que una nunca quiere vivir, porque fue una noche donde un montón de hombres montados en vagonetas nos rodeaban, nos golpeaban los portones, ¿verdad? Y nos tiraban piedras y palos, ¿verdad? Y nosotras como mujeres sabemos qué significa cuando hay hombres con ese nivel de violencia y de euforia queriendo entrar a un lugar donde estábamos concentradas alrededor de 200 mujeres, ¿verdad? Evidentemente la violencia sexual iba a ser una cuestión que iba a pasar. Por dicha no pasó a más que piedras y palos, ¿verdad? Y que no salió ninguna compañera, digamos, lastimada, ¿verdad? Gravemente. Algunas golpeadas por las piedras y por los palos, pero fueron como 2 horas, digamos, de un terror que una dice, o sea, ¿verdad? Que no te lo explicas, ¿verdad? No, decís, no, yo nunca he vivido esto, pero ¿qué es esto, verdad? Y eso, ¿verdad? Eso fue orquestado, ¿verdad? También por parte del gobierno. La Iglesia Católica tuvo que ver con ese discurso de odio. También es cierto que mucha gente también salió a decir, hey, un momentito, aquí todo el mundo tiene derecho a reunirse. ¿Acaso que van a hacer qué? ¿Qué se están imaginando que va a pasar en esa reunión? ¿Verdad? Incluso entrevistaban a la gente, porque recuerdo que un periódico publicó algunas entrevistas de esto que se topan con personas en la calle y le preguntan. Pues la mayoría de la gente de la calle decía, ahí sí, que tienen derecho y que se reúnan. A mí en qué me afecta que se reúnan, ¿verdad? Sí, definitivamente marcó un antes y un después. Y no solo esa herencia dejan las entendidas, para mí también dejan herencia en la comunidad lésbica porque lo que te decía, las noches de mujeres, en esas noches de mujeres teníamos la posibilidad, digamos, de hablar sobre nosotras. Creo que fue un momento en lo que nos contribuyó a ser comunidad lésbica, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, un día llegaban con un tema y había que hacerlo rápido, porque en medio de una disco usted tampoco podía, ¿verdad? Como parar la música y entonces todas íbamos a estar felices prestando atención, ¿verdad? Mentira, o sea, había gente que se aburría y quería otra cosa, entonces teníamos que inventar cosas para hacer, entonces inventábamos, qué sé yo, bueno, algo de poesía, ¿verdad? Alguna puesta, digamos, de teatro, pero, por ejemplo, cogíamos y esto ya era con otra colectiva, con la colectiva Manas, que era otro grupo, donde también estuve, cogíamos los cuentos de los hermanos Green, por ejemplo, ¿verdad? Como estos, no sé, Caperucita Roja, entonces era roja porque era comunista, ¿no? ¿Verdad? Y el lobo era, no sé, el patriarcado, o sea, le dábamos otro sentido a esos cuentos, ¿verdad? Hacíamos otras versiones y los presentábamos en la avispa porque finalmente lo que queríamos era dejar un mensaje diferente, era un mensaje de no estás sola, aquí estamos, podemos hablar de muchos temas,
como lesbianas, ¿verdad? ¿Llegaban otros grupos al igual que el grupo de ustedes? ¿O era solamente de las entendidas las que llegaban, hacían todo ese tipo de actividades dentro de la discoteca? ¿O habían otros que llegaban? Primero eran las entendidas y después cuando se formó la colectiva Humanas era en conjunto. Entonces hacíamos, a veces hacíamos actividades en conjunto. Recuerdo una vez que hicimos una cuestión sobre en Navidad, entonces teníamos nuestra propia colacha, ¿verdad? Era una compañera que se vestía, ¿verdad? Y se ponía el traje rojo y teníamos canciones de villancicos, pero los villancicos con una letra diferente. Entonces, por ejemplo, era, bueno, yo no canto, así que ahora ustedes comprenderán, era algo así como lesbiana sobre lesbiana, una, yo qué sé, bueno, esa, ¿verdad? Que es campana sobre campana, la canción esta, bueno, ese era el tipo de cosas que hacíamos, ¿verdad? La colectiva Humanas era un poco diferente que las entendidas. Las entendidas, digamos, surgen, digamos, en un momento a mí me parece que tenía que surgir y eran muy académicas, digamos, había que estudiar mucho, muy teóricas, muy, ¿verdad? Tenía una boletina y que en la boletina se publicaban muchas cosas, ¿verdad? Hablábamos de la salud sexual nuestra, hablábamos de cómo protegernos, porque todo el tema del VIH, se hablaba de cómo podía ser el sexo seguro, pero pensado desde las relaciones entre dos hombres. No se pensaba en relaciones entre dos mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podíamos hacer nosotras? Entonces, que si la barra de látex, que si guantes, porque las prácticas sexuales son muy diferentes. Claro. ¿Verdad? Entonces, todo esto se hablaba en esas noches de mujeres, en la boletina, y se compartían con los otros grupos. Y bueno, el otro grupo eran las humanas, y las humanas surge después del encuentro lésbico del 90 y surge con una generación de mujeres, todas como en los 20 años, ¿verdad? Porque las entendidas si eran como más de 30, un poquito más, 40 años. Y las humanas era un grupo más lúdico, ¿verdad? Entonces era como muy político, pero muy lúdico. Y qué sé yo, por decirle, teníamos una reunión y decía una compañera, bueno, vamos a definir el objetivo, la visión y la misión de esta organización, ¿verdad? La colectiva Humanas. Y todas, bueno, sí, entonces empezamos como a discutir desde lo más teórico, digamos, y de repente alguien decía, "Ah, ¿por qué no hacemos camisetas? Pintémonos los pezones, pintémonos las, ¿verdad? Ay, sí, claro, entonces, ¿quién trae las camisetas? ¿Quién trae? ¿Quién tiene pintura de cuerpo? ¿Quién trae? No? O sea, y la discusión del objetivo, ¿verdad? Digamos, como esa discusión más teórica, ¿verdad? La plasmábamos en cuestiones más lúdicas, es lo que quiero decir. Entonces teníamos diferentes tácticas, por decirlo de alguna forma, diferentes formas de llegar, ¿verdad? Yo creo que cada generación, además de lesbianas, tiene formas diferentes de organizarse, ¿verdad? Las entendidas tenían una forma de organizarse, las humanas la tuvo también, y después los otros grupos que han surgido, desde mi perspectiva, han tenido también sus formas y sus necesidades porque responden a generaciones, ¿verdad? Entonces las humanas pues respondíamos a una generación que estaba como con más ganas de cosas más lúdicas, estas que te digo, ¿verdad? Entonces éramos las que le decíamos, ah, ya las entendía, si hagamos, no sé, una vez hicimos un encuentro solo entre grupos y nos fuimos a una finca, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí pasamos el fin de semana compartiendo, debatiendo, incluso hacíamos, ¿verdad? Cosas lúdicas, presentábamos algo sobre las entendidas presentaban algo sobre las humanas, pero también hicimos mucho trabajo, digamos, teórico. Y después también hacíamos otras coordinaciones con grupos gays, y bueno, en aquella época se hablaba de trans, ¿verdad? No sé, de travestis, perdón, no se hablaba de personas trans. Sí. Y un evento que hicimos mucho fue Abril Saliendo del Silencio, donde justamente en los 80, por toda la persecución, en el 87, en el 5 de abril, se sacó una carta pública en un periódico de mucha circulación en este país, donde se exponía y se le decía al gobierno que por favor detuviera las redadas, que tuviera la intención de sacarle prueba a todas las personas funcionarias públicas del VIH y una serie de medidas, ¿no?
Entonces, y fue firmado por cantidad de gente, intelectuales, políticos, ¿verdad? De todo, figuras públicas de mucho peso. Y a partir de eso, el Ministerio de Salud hizo un cambio, incluso en el tema de las pruebas, ¿verdad? Disminuyó el tema de las redadas y todo el tema de lo de las pruebas. Entonces hicimos Abril saliendo del silencio porque sentíamos que abril era nuestro mes, justamente un mes donde los gays, ¿verdad? Habían salido de alguna forma del closet y, perdón, del silencio, no del closet, del silencio, y las lesbianas también lo habíamos hecho en un mes que había sido abril. Ajá. Entonces lo que hacíamos con esta conmemoración era ir a los bares, porque bueno, ahí es donde mayoritariamente teníamos como a nuestro público, ¿verdad? O era al que le podíamos llegar. Tenemos que ubicarnos, son los 90s, no había internet, no había Facebook, no había WhatsApp, no había Instagram. Yo creo que ni correo electrónico había, o sea, y celulares. Creo que eran como aquellas cosas casi que satelitales, que ibas como una ejecutiva y ahí llevas el celular, no sé. Entonces, la forma de llegar un poco a nuestra población era a través de boletines, ¿verdad? De volantes o boletines impresos y los bares, ¿verdad? Entonces, hacíamos un evento en los bares, íbamos las organizaciones, ¿verdad? Y además un evento que fuera rápido, 10 minutos, 20 minutos cuando mucho, porque no, la gente cuando está en una disco quiere estar disfrutando de la disco, tomándose su cerveza, bailando, lo que sea, no quiere que te interrumpa. Entonces, llegábamos 10, 20 minutos cuando mucho, hacíamos el recordatorio y hablábamos sobre algún tema, digamos, que nos parecía importante en ese momento y que habíamos consensuado entre las organizaciones, porque allá ahí estábamos todas las organizaciones que existían en ese momento, ¿verdad? Y así dábamos a conocer también de un poco nuestra memoria, ¿verdad? Que a veces se nos olvida mucho de dónde venimos. Y así más o menos fue como, digamos, como yo me involucro, yo sigo. Las humanas también finalmente, creo que fue en el 95 que se desintegraron también, o en el 93, no me acuerdo. Las humanas se desintegran también. Hubo algunos intentos más de hacer grupos lésbicos, pero bueno, no se lograron concretar. En medio de todo eso, pues surgieron otro montón de grupos mixtos. Estaba también todo el tema del ILPES, que me imagino que si haces alguna entrevista más adelante, alguna persona te puede comentar más sobre el ILPES. Yo no estuve vinculada directamente en el ILPES, entonces lo que se hacía era todo el tema de trabajo de talleres holísticos para la prevención de la salud integral, ¿no? Enfocados en todo esto de evitar, de seguir trabajando toda la cuestión para evitar, digamos, todo el tema del VIH y el SIDA, ¿verdad? Todo el tema de los contagios en poblaciones más vulnerabilizadas. Ahora, una pregunta que te voy a hacer. Con todas estas experiencias que tuviste durante todos esos años, entre 1987 y 1994, todas estas direcciones, todas estas dinámicas que estos dos grupos hicieron dentro de la comunidad, ¿tú crees que en estos momentos sería una manera oportuna y una manera de volver a traer todo eso y recrearlo nuevamente con las nuevas generaciones? ¿O tú crees que ya la nueva generación tiene una dinámica y una forma muy diferente de expresarse ante la comunidad? Yo lo que te decía es que yo creo que cada generación tiene sus particularidades y entonces desarrollan sus propias formas organizativas, ¿verdad? Yo te puedo decir, después de eso, yo, ¿verdad? Conozco montones de grupos que han salido y responden a generaciones. Y es curioso, digamos, si uno hace como un análisis de la existencia de grupos, uno se da cuenta que sí, casi que es por décadas que hay grupos, Correcto. ¿verdad? O sea, que en una década estuvo un grupo, en otra otro, ¿verdad? Y ves, aunque hay cosas que yo puedo decir son hilos conductores, porque no está acabado los temas. Por ejemplo, el tema
de la salud sexual, ¿verdad? Nuestras prácticas sexuales. Hablar de eso es un tema que yo lo he visto en muchos grupos a través de todos estos años, ¿verdad? Es un tema que está ahí, que lo hablamos además muy poco, dicho sea de paso, sobre todo las mujeres, y tiene que ver y responde, pues obviamente una sociedad que nos ha educado de una forma a las mujeres que no podemos hablar de sexualidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, de esto hablamos muy poco. ¿Cuáles son nuestras prácticas sexuales? ¿Cómo nos cuidamos en ese sentido? ¿Cómo vamos al médico o a la médica, ¿verdad? Para tratarnos. Eh, Temas de la maternidad, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Si se quiere ejercer, si no se ejerce, quien quiera ejercerla, ¿cómo? ¿Verdad? Eh, o si te emparejas con una mujer que ya tiene hijos, que trae hijos, cómo eh, Se está viendo mucho en, esto, en la sociedad en estos días. claro, y además porque también luego de repente, ¿verdad? Empezabas a vincularte con mujeres que tenían vidas heterosexuales y también traen niños y niñas de esa vida heterosexual. Y cómo te vinculas con eso, por ejemplo. Esos son temas que no los hablamos, ¿verdad? Si queremos o no ejercer la maternidad. Eh, pero son temas que siguen estando ahí. La violencia en nuestras relaciones de pareja, ¿verdad? O sea, son temas tabú entre dos mujeres, porque las mujeres no, ¿verdad? No gritan, no golpean, no sé qué, no sé cuánto. Entonces son relaciones perfectas, o tampoco. O sea, y no estoy diciendo con esto es que somos súper violentos y todo, no, es que lamentablemente hay situaciones de violencia también en las relaciones de pareja entre lesbianas, pero tampoco hablamos de esto, ¿verdad? Porque es todo un tabú. Pero son temas que yo te digo que yo los he visto a través de todos estos años en los diferentes grupos trabajar, ¿verdad? No están acabados, pero cada generación tiene sus formas particulares de trabajarlo. Entonces, por ejemplo, había un grupo que se llamaba El Reguero que se formó, creo que fue en el 99. El Reguero eh, hacía eh, unos festivales culturales y deportivos y con talleres un fin de semana al año, creo que era en el mes de marzo, y era un fin de semana donde nos íbamos para algún lugar, ¿verdad? En una finca, y entonces estábamos ahí y hablábamos, teníamos talleres de los mismos temas que te digo, sobre sexualidad, sobre sexo seguro, sobre violencia en nuestras relaciones, ¿verdad? Y qué sé yo, y más temas. Eh, pero a la par podías hacer deporte, entonces habían gente que se montaba y hacían equipos de fútbol o equipos de básquet o algunas nada más estaban en la piscina felizmente disfrutando, ¿verdad? O habían juegos, ¿verdad? Se rescataban mucho los juegos tradicionales, entonces jugabas Jaxes o jugabas, ¿verdad? Le llamábamos un encuentro. Exactamente, eso era un festival, esto era un festival, y entonces estuvieron haciéndolos por ahí, como por 10 años. El reguero estuvo haciendo esos festivales. Y ahí iban diferentes, ¿verdad? Tipos de lesbianas. Y también había otro grupo que se llamaba Tertulia entre Mujeres, que sobre todo iban chicas más jóvenes, incluso hasta menores de edad, y hablaban de esto. ¿Por qué? Porque había siempre, y yo creo que eso es una de las cosas que hay, siempre una necesidad de encontrarte con otras similares a vos, ¿verdad? Para no sentirte sola. Eso es parte, porque, y bueno, lo sabemos, gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, vivir esto en soledad es terrible. Y eso es por lo que yo creo que finalmente también trabajamos, porque la gente sienta que no tiene que vivirlo en soledad, ¿verdad? Que no somos extraterrestres, o sea, porque yo recuerdo, yo decía, bueno, seguro yo soy como rara porque no sé si hay más gente como yo, seguro solo soy yo. No, sepan que no solo son ustedes, o sea, que hay muchas personas que no están solos ni solas, ¿verdad? Y eso es parte también de hacer comunidad, ¿verdad? He leído en ciertas notas que he encontrado sobre ti que has tenido experiencia en investigación con estudiantes en diferentes carreras universitarias, donde tú te expresas liberalmente. Ahorita estamos nosotros
en una sociedad muy diferente. Ujú. Cuando te oyen hablando demasiado abierta con esta libertad, ¿cuál es la expresión? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cuáles son las ondas que le llamamos nosotros que tú percibes de cada estudiante que escucha cuando tú hablas libremente? Bueno, creo que se sorprende, es como la impresión, eh, vienen como con cierta timidez y cuando se van ya no hay tanta timidez. ¿Verdad? Exactamente. Es como, me da la impresión porque a veces, ¿verdad? Cuesta que te digan cosas, pero es como, wow, hacían eso, ¿verdad? Es como, sí, una no se puede imaginar. En realidad mucha gente, y sobre todo la gente más joven, no se puede imaginar, digamos, todo esto que una vivió desde que había un bombillo en las discos que encendían para que una se cambiara, que tuvimos una represión terrible una noche, ¿verdad? Este, yo al principio, digamos, recuerdo una entrevista que di como en el 93 al periódico, a un periódico en la universidad, y yo cambié mi nombre, por ejemplo, porque, ¿verdad? En ese momento todavía me daba susto. Y recuerdo que mi primera vez públicamente que, digamos, que lo dije fue en el 95, que se hizo un tribunal sobre violación a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, diferentes diversidades de mujeres iban al micrófono y hacían denuncia y tal y tal. Y entonces cuando tocaba el turno de la lesbiana, era como una historia que se estaba como contando. Y resulta que al final de la historia yo me volví y dije, bueno, esto parece una historia, pero esto nos puede pasar a cualquiera porque yo soy lesbiana y me podría pasar a mí, digamos, ¿verdad? Eso, en un micrófono. Y la gente se sorprende, pero también, digamos, le agradece a una, y a esta generación, y abrir camino, ¿verdad? Porque finalmente lo que una ha procurado hacer es eso, abrir camino, para que estas nuevas generaciones justamente sientan más libertad de andar de la mano. O sea, que hubiera dado yo por a los 16 años andar de la mano ¿verdad? De la mujer de la que estaba enamorada. Y hoy muchas chicas en el cole lo pueden hacer, ¿verdad? Eh, pero sí salen como sorprendidos y sorprendidas porque además esto que yo estoy contando, digamos, es nuestra historia, pero no está en la historia oficial. Entonces, ni se entera, ¿verdad? ¿Tú crees que de la manera en que les hablas durante estas conferencias, estos tal vez es uno en uno, ya ellos se sientan con la libertad de ir y poder expresarse y poder decir las cosas al aire sin un temor, sin tener una represalia y sentir que las van a aislar y que no van a ser aceptadas por la sociedad? Mira, creo que hay de todo todavía, Ajá, ¿verdad? Creo que mucha gente de sí, digamos, siente una libertad muy grande, en poder expresar, digamos, no solo sus afectos, sino, ¿verdad? Su identidad de género, ¿verdad? Su expresión de género, o sea, de poderse expresar libremente. Pero también hay mucha gente que todavía no lo puede hacer, lamentablemente, ¿verdad? Porque tienen familias que no, o lo hacen en San José, pero en su pueblo no, porque no es lo mismo vivir en San José, ¿verdad? En una zona más urbana, que vivir en una zona rural. correcto. Hay efectivamente diferencias muy grandes. Y todavía yo creo que hay gente, incluso ahora con el tema de la pandemia y toda esta cosa que es ¿verdad? El distanciamiento físico que tenemos, eh, que están metidos en sus casas, que probablemente en sus casas están siendo violentados y violentadas por ser LGTBI, ¿verdad? Eh, yo creo que todavía hay gente que se lo pasa mal, eh, pero sí también creo que hay mucha gente que está pudiendo, digamos, tener mucha libertad para expresarse libremente. Ujú. He visto últimamente que
bajo todas estas regulaciones y todas las leyes y todo lo que se ha estado trabajando en los últimos 17, 18 años para lograr este alcance que vamos a tener ya vigente este próximo 26, ha habido una serie de mujeres dentro de este grupo con su participación de una u otra forma en diferentes medios comunicativos, de expresión, políticos, religiosos, culturales, etcétera, etcétera. La mujer siempre ha tenido una parte muy fuerte dentro de la comunidad. Muchos no la aceptan, muchos tendrán sus dudas. Yo sé que, y lo he visto, y lo veo, y lo trato, y lo defiendo a capa y espada. Las mujeres siempre son las que van a salir al frente ante todo en muchas cosas. Muchas veces como hombres, como gays que somos, muchas veces tal vez nos retractamos un poquito de no salir adelante, pero sí he visto que las mujeres han sido parte de este granito de la historia que va a presentarse en Costa Rica, que tú me puedes hablar sobre eso un poquito antes de seguir con el siguiente tema. Mira, lo que yo te puedo decir es que las mujeres, a diferencia de los hombres, es que hemos sido discriminadas, hemos sido invisibilizadas y hemos sido categorizadas como de segunda clase. Los hombres tienen sus privilegios, aunque sean gay, pero frente a un hombre gay, una mujer lesbiana, el hombre gay va a tener los privilegios, ¿verdad? Y yo creo que eso es justamente lo que nos ha hecho salir de una u otra forma, estar más presentes y digamos, ser como caras visibles de luchas, ¿verdad? No estoy diciendo con esto que los hombres no lo sean. Lo que pasa es que los hombres viven en un privilegio, aunque sean gays. Sí, los persiguen por ser gays, ¿verdad? Pero no los persiguen por ser hombres. A nosotros nos persiguen por ser lesbianas y por ser mujeres, ¿verdad? Porque esta es una sociedad patriarcal, es machista y lo que le decía es heteronormativa. A mí me cuestionan si yo no tengo hijos, como si eso fuera, o sea, todas las mujeres se realizan si tienen hijos. No, pues si a mí no me interesa, porque a los hombres no los cuestionan si no tienen hijos. Claro. Por ejemplo, ese detalle, para hablar de algo muy básico, la maternidad y la paternidad, cómo se viven, cómo socialmente, ¿verdad? Entonces un hombre puede tener hijos, pero no importa, él se va a las reuniones, hace de todo. Una mujer tiene hijos y Dios guarde los abandone, ¿verdad? Y si no, ve el tratamiento que le damos, ¿verdad? Que Tú, una mujer tuvo un bebé y lo dejó en las puertas de la iglesia y todo el mundo acribilla a la mamá de ese bebé, pero nadie pregunta, ¿y dónde está el papá que embarazó a esa muchacha? Porque probablemente fue violencia sexual, ¿verdad? Nadie pregunta por el papá, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hace que nosotras como mujeres, y además lesbianas, ¿verdad? Y en algunos otros casos, además feministas, ¿verdad? Estemos justamente encabezando o siendo caras visibles, digamos, de movimientos sociales, ¿verdad? Porque nos arriesgamos más, porque tenemos un sentido, tal vez, eh, tenemos más que ganar que perder. Eso es para mí. ahora, la ley rige a partir de este martes. LGTBQI+, y todas las letras más que le queramos poner, vamos a estar bajo una misma umbrella, bajo una misma sombrilla. Entonces, ¿tú crees que ya estas separaciones, estas decisiones, opiniones, tú crees que ya para después del martes o tal vez en una transición a un futuro, todo pueda empezar a montarse uno sobre el otro y realmente todos trabajar en una sola unión? ¿Ves esto en algún futuro? Bueno, yo creo que han habido procesos colectivos donde, ¿verdad? Muchas organizaciones hemos estado vinculadas. Ajá. Ya te decía, en los 90, cuando armamos todo lo de Abril saliendo del silencio, habían organizaciones, digamos, había muy poquitas organizaciones en aquella época, pero las que estábamos, digamos, juntas, colectivamente desarrollando, digamos, ese evento. Después han habido otros procesos colectivos, yo te podría decir, básicamente en los 2000, cuando se empezaron con los primeros proyectos de ley, en el 2006, 2007, por ahí, también hubo mesas de diálogo en la Asamblea Legislativa donde estábamos una serie de organizaciones, ¿no?
Después vino otro proceso colectivo que se llama el Frente por los Derechos Igualitarios, donde también había una serie de organizaciones. Y más recientemente, porque en realidad tiene como un año de haberse formado, año y medio, el Movimiento Nacional por el Matrimonio Igualitario. Yo creo que esos procesos colectivos han existido y ahí están. Digamos, no necesitamos de la entrada en vigencia del matrimonio para continuar, ¿no? Ahí están. Ahora, lo que sucede es que tenemos que ver cuál es digamos, el objetivo donde queremos, ¿verdad? Juntarnos para llevar a cabo. Porque puede ser que después de esto, porque bueno, este era un objetivo muy grande, evidentemente, ¿verdad? Eliminar el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, ¿verdad? Que la figura de matrimonio que está contemplada en el Código de Familia sea para parejas heterosexuales, lésbicas, gays, ¿verdad? Eso es lo que entra en vigencia el martes, ni más ni menos. Es que la figura de matrimonio nos abarque a las parejas conformadas por personas del mismo sexo, como abarca a las heterosexuales. O sea, es reconocer que somos ciudadanos y ciudadanas con un derecho Excelente. que se nos había negado por muchos años, ¿verdad? Entonces, eso es. Ahora, después de esto vienen más cosas. Por ejemplo, todavía falta mucho trabajo con el tema de las personas trans, ¿verdad? Habría que ver si vamos a generar un mecanismo colectivo para trabajar todo el tema de las personas trans. Desde mi perspectiva, esto es solo un paso más, ¿verdad? Es un paso histórico, sí, pero es un paso más que nos acerca a la igualdad. No estamos en la igualdad, para mí, no. Y hay muchos otros temas. A mí me parece que hay temas en salud, hay temas en educación, el acceso a la justicia, por ejemplo, ¿verdad? Y un tema que como sociedad en general, no estoy diciendo solo la comunidad LGTBI, pero como sociedad en general no queremos hablar, y es el tema de la vejez, de las personas adultas mayores. Correcto. De nuestras personas adultas mayores LGTBI, ¿dónde vamos? Ya nosotros, ya vamos por ahí. Ya casi le llegamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que después de esto hay que sentarse a ver qué es lo que viene. Y, ¿verdad? Si las organizaciones creen o algunas a lo mejor sí se quieren ir por este lugar, otras por esta cosa, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con el tema de objetivos, ¿verdad? Hacia dónde queremos ir, qué queremos llevar como grupos colectivos, respetando además las independencias de cada organización, ¿verdad? Y no solo en Costa Rica, Emma, aquí en Estados Unidos también lo seguimos trabajando desde el momento en que la ley se hizo legal a nivel nacional, porque primero empezó por Hawái, luego se corrió a California y luego pasaron meses y meses hasta que el presidente hizo unánimo toda la legalización, pero eso no significa que ya tenemos todo. No, hasta el día de hoy todavía nosotros seguimos peleando por derechos de familia, por derechos de salud, por derechos de medicamentos, de welfare, no sé cómo se dice la palabra ya, de welfare, de manutención, de pensiones, todos este tipo de cosas. Todavía eso está jalando, pero lo que nos hace fuertes es que ya nosotros tenemos una ley de amparo, ya tenemos una ley que nos rige. Y eso lo he tratado también de expresar mucho. No, la ley no va a hacerte diferente el día miércoles. Eso no cambia. No, esto es un paso que nos va a abrir la puerta para empezar mucho más fuerte dentro de nuestra comunidad. Ahora, te quiero hacer una preguntita sobre ciertas investigaciones que tú has hecho. He entendido que tienes cierto estudio sobre la asistencia lésbica y violencia cotidiana. ¿Me puedes hablar en breve con respecto a este tema? Claro. Bueno, por ejemplo, lo que te decía antes. ¿Cuánto hablamos de la violencia que se ejerce contra nosotras por ser lesbianas? Uh-huh. Y ese estudio también tiene que ver con la violencia en nuestras relaciones de pareja, ¿verdad? Que tampoco hablamos mucho de eso, ¿verdad? Esa investigación lo que quería era a nivel centroamericano y justamente lo que quería era evidenciar eso. Bueno, ¿cómo vivimos nuestra violencia?
la violencia que ejercen sobre nosotras. Y lo que te decía, bueno, hay mucho que tiene que ver con violencia sexual, porque entonces creen que una es lesbiana porque está de ahí, ¿verdad? Necesito un buen hombre. Y no sé si es apropiado en estas redes decirlo, pero voy a tener que decirlo porque no sé de qué forma traducirlo. Y necesita una buena acogida un hombre, ¿verdad? Eso es todo. Para que se cure, ¿verdad? Entonces, muchas compañeras, digamos, de la investigación lo que plantean es que sí hubo violencia sexual en sus casas, porque era muy masculina, entonces tal vez así ya se volvía más femenina, ¿verdad? El tema de la violencia física, ¿verdad? Muchas eran golpeadas también, algunas expulsadas de sus casas. Eh, la agresión verbal y psicológica, ¿verdad? Es que usted es una enferma, usted es una antinatural, es que usted no puede ser eso, es que, ¿verdad? Entonces, esa investigación lo que reflejaba era eso, cómo hemos vivido las lesbianas, digamos, justamente esa violencia, desde la casa, desde la escuela, desde la calle, desde, ¿verdad? Incluso de la institucionalidad, porque entonces una puede ir a un servicio público, un servicio de salud, por ejemplo, y el médico, la médica que te toca atender ese día, no te atiende porque vos le dijiste que era lesbiana, y entonces dice no, ¿verdad? De cosas como esas hasta, recuerdo un caso, y eso lo mencionamos en esa investigación, donde en este país, en Costa Rica, una mujer fue asesinada y su papá es el que sale a decir que fue asesinada por ser lesbiana, ¿verdad? Él sale en la prensa y dice, es que a mi hija la mataron por ser lesbiana, porque ella con su novia habían terminado porque la familia de la novia la había amenazado, ¿verdad? Y volvieron. Y después de que volvieron, la muchacha aparece en una cancha de fútbol, en un parque, asesinada, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el tipo de violencia. ¿Y dónde está, digamos, la institucionalidad hablando? Porque una cosa que pasa a veces es que cuando hablamos de poblaciones LGTBI, y los imaginarios colectivos terminan pensando en gays y en mujeres trans. Y el resto quedamos como que no existimos, ¿verdad? Entonces las lesbianas y los hombres trans, incluso la gente bisexual, intersex, ya se perdió en ese, ¿verdad? Entonces de eso se trataba. Y luego, ¿cómo tratamos el tema de la violencia en nuestras parejas? Lo que permitimos, porque somos mujeres, somos lesbianas, pero estamos creadas en un sistema que es patriarcal, todo lo que he dicho, ¿no? Y entonces también nos hemos creído el cuento del amor romántico, ¿verdad? Nos hemos tragado el cuento de que va a venir, ya no va a ser un príncipe azul, sino seguramente nuestra princesa celeste, o rosada, no sé, rosada no creo, pero bueno, a conquistarnos, ¿verdad? Y que va a ser el amor eterno y para toda la vida. Y incluso las lesbianas, porque recuerdo un post que leí hoy de una compañera donde dice, sí, las lesbianas tenemos unos tiempos muy diferentes, digamos, de cómo manejamos nuestras relaciones, unos tiempos que son muy acelerados. Ella decía, ahora con la entrada en vigencia del matrimonio, por cierto, y la de las uniones de hecho, la unión de hecho se reconoce aquí después de los 3 años de convivencia, ¿verdad? Entonces decía, bueno, nosotras 3 años son 8 meses, entonces, ¿verdad? Porque nuestros tiempos son muy diferentes. Pero en nuestras relaciones de pareja, ¿verdad? Hablamos de esto. Lo tenemos tan claro, por ejemplo, cuando empezamos una relación y soportamos, ¿verdad? Porque el amor romántico nos ha dicho que una tiene que soportar todo. No, no tiene que soportar todo la otra persona, ¿verdad? Cuando tenemos parejas que hacen violencia patrimonial, ¿verdad? Porque entonces una tiene mejores ingresos económicos que la otra, o la otra, digamos, está desempleada o se queda desempleada, entonces una es la que tiene, digamos, el ingreso económico y a través de eso hace el ejercicio, digamos, de violencia, ¿verdad? O pone a nombre mío todo y, ¿verdad? Vamos a ver cómo todo este tipo de algunas violencias, cómo van a empezar a moverse una vez que entre la figura
porque recuerden que no es solo la figura de matrimonio, es también la de unión de hecho. Correcto. ¿Ya? Y entonces, como decía esta compañera en su post, de yo me acuesto el lunes soltera y el martes me levanto casada o me levanto en unión de hecho, si tengo más de 3 años de estar con mi compañera conviviendo, ¿verdad? Entonces es como, ¿cómo vivo esto, no? De eso se trataba la investigación, de hecho, de cómo respondía la institucionalidad a la violencia. En nuestro caso, en Costa Rica, existe el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿verdad? Hay una ley que penaliza la violencia contra las mujeres, pero esa ley, y es muy claro, y es muy clara y muy necesaria, y no hay que tocarla desde mi perspectiva, es para las relaciones heterosexuales. Pero tenemos otra ley que se llama de violencia doméstica, donde yo creo que ahí es donde podemos hacer digamos, el ajuste para poder reconocer esa violencia en las parejas del mismo sexo y sobre todo en las parejas lésbicas. Entonces la delegación de la mujer, que es parte de esta, digamos, es un área del instituto donde se atienden. Y ahí algunas compañeras han atendido mujeres, ¿verdad?, en situación de violencia con su pareja lesbiana, o sea, con su pareja mujer, ¿verdad? Correcto. Y donde les han tenido que poner medidas de protección, ¿verdad? Entonces, también desmitificar un tabú, y no estoy diciendo con esto que todas somos violentas, y no, es decir que, bueno, de que como mujeres también hay una diversidad en nuestras mujeres, ¿verdad? Y que también tenemos que trabajar todo ese machismo interno que tenemos, ¿verdad? Porque una cosa es que yo le diga a mi pareja, avísame cuando llegas por un tema de seguridad, y otra cosa es que yo la esté controlando y diciéndole, ¿por dónde vas? ¿Por qué no has llegado? Pero si es que usted dura tanto, y eso pasa también en nuestras relaciones, ¿verdad? Y lo hablamos desde la perspectiva lésbica, pero también sucede con los gays, ¿verdad? O sea, Sí. no es una cosa exclusiva nuestra, ¿verdad? Pero, digamos, un poco lo que esta investigación quería era reflejar cómo vivíamos esto en Centroamérica. Eh, y cómo si había alguna respuesta institucional, digamos, para esta situación. Este módulo lo puede encontrar cualquier persona que quiera leerlo en alguna página. Vieras que no sé si, porque esa le pertenece, digamos, al Fondo Centroamericano de Mujeres, no sé si ellas autorizaron su publicación en redes. Sinceramente no lo recuerdo. Ahora, Pero si fuera el caso, me pueden contactar al correo colectivairreversibles@gmail.com y yo con mucho gusto podría buscarlo y facilitárselos. ok, en el caso de que hubieran problemas domésticos dentro del hogar entre mujeres, ¿hay alguna consejería? ¿Hay algún grupo? ¿Hay algún número o algo fuera de la consejería que tú podrías brindarles institucional en Costa Rica, donde la mujer especialmente pueda recibir una ayuda? Bueno, lo que te decía, yo creo que sería la delegación de la mujer, que es del Instituto Nacional de las Mujeres. Y yo creo que ese es un tema que nos toca ahora, de ahora en adelante, Correcto. en la entrada en vigencia del matrimonio y de las uniones de hecho, empezar a trabajar. Y como organizaciones, ver cómo vamos a darle respuesta y asesoría a las mujeres, Y ¿verdad? eso va a ser también la ayuda para personas del mismo sexo, como dos Exacto. mujeres. Ujú, exactamente. Aunque yo les anticipo, la ley de violencia doméstica te da, digamos, el marco jurídico para poder pedir medidas de protección si fuera el caso, ¿verdad? Es a través de esa ley de la que se puede, digamos, tratar de, digamos, denunciar y establecer, digamos, todo el cuidado que se pueda requerir en una situación de estas. Correcto. Now, aquí ahora vamos entrando a Colectiva Irreversible. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y qué fomentan? ¿Y qué podemos brindarle a la comunidad costarricense femenina con respecto a esta organización a la que tú eres parte? Bueno, somos un grupo de mujeres lesbianas, algunas feministas, otras no, pero con una claridad del feminismo, digámoslo así.
Nuestro quehacer, porque ha sido nuestro quehacer desde que nos fundamos en el 2011, es la incidencia política, o sea, mucho trabajo, ¿verdad? Con diferentes instancias institucionales y no institucionales, ¿verdad? Justamente para hacer logros en cambios de políticas, ¿verdad? El tema del rescate de la memoria histórica, ese ha sido un punto central para nosotras, porque los pueblos que olvidan su historia, ¿verdad? No solo la vuelven a repetir, sino que además se pierde mucha energía en eso, ¿verdad? Nosotras empezamos y publicamos una memoria histórica en el 2015 que abarcaba de 1970 al 2014 sobre lo que ha sido el movimiento lésbico en Costa Rica. Y de ahí tenemos otros proyectos justamente para seguir rescatando nuestra memoria, los planteamientos teóricos, ¿verdad? Y políticos del ser lesbiana y lesbiana feminista. Y otro tema que yo creo que es el que se nos viene ya más a hacer un trabajo mayor es con la comunidad, directamente con las lesbianas en estos temas. Bueno, asesorar en temas de violencia, cómo podemos pues, contribuir, digamos, no podríamos llevar procesos porque una cosa importante de conocer es que nuestra organización no tiene ingresos, ¿verdad? No tiene financiamiento. Las que estamos aportamos desde nuestro tiempo voluntario, ¿verdad? Y no es una organización, digamos, que tiene una oficina y la gente puede llegar, ¿no? ¿Verdad? Porque la mayoría de nuestras organizaciones funcionan así, ¿verdad? Y nosotros funcionamos sin fondos. Sí, es como nosotros, igual aquí, yo pertenezco a una organización aquí en Estados Unidos y todo lo que hacemos es sin fines de lucro. Lo que tenemos es una organización de bienes para ayudar y lo que hacemos es colectar y brindar a la comunidad. Ujú. Sí, no, nosotros ni siquiera tenemos cédula jurídica, por ejemplo, porque, bueno, no nos ha interesado hasta el momento tenerla, porque creemos también que podemos ser una organización de hecho, ¿verdad? Aunque hemos estado en el proceso de formalizar, bueno, legalizar, porque formal somos, digamos, legalizar en ese sentido la organización. Pero sí, efectivamente nosotros no tenemos ningún tipo de donación ni en efectivo ni en especie, digamos. Cuando hacemos algún evento, lo hacemos a puras colaboraciones para el evento en sí, ¿verdad? Entonces, si hacemos un evento, buscamos que nos presten la sala, buscamos que alguien nos ayude, que nos dé el refrigerio, digamos, por nosotras no. Entonces, en ese sentido, también nuestra ayuda y colaboración con la comunidad puede estar muy limitada, claramente, ¿verdad? Y porque no podemos dedicarnos a tiempo completo, porque todas trabajamos en otras cosas y a esto le dedicamos pues el resto del tiempo libre que tenemos. ¿Han tenido la oportunidad ya de desplazarse a nivel del país que tal vez un grupo de chicas las llamen, por ejemplo, de Upala o de San Carlos o lugares muy perdidos fuera de la capital donde estén interesadas en conocer un poquito más y ustedes van y se desplazan y dan su conocimiento y ya ustedes comienzan a montarse poquito a poco dentro de la misma comunidad lésbica? Pues como organización no hemos tenido ese contacto. Personalmente sí, digamos, con algunos grupos que me han convocado y me han dicho, Emma, usted podría venir a ayudarnos y darnos una charla. Lo he hecho en diferentes zonas, he ido a San Ramón, creo, a San Ramón de Alajuela, he ido al sur, que es muy interesante, ha sido una experiencia, digamos, de las experiencias más lindas que he tenido, estar ahí en Golfito, ¿verdad? Con gente muy joven, ¿verdad? Realmente esa ha sido de las experiencias más lindas porque fue gente súper apuntada, tuvimos un rato súper agradable y bueno, eh, y así, digamos, a otras zonas he ido a colaborar, pero hasta el momento no hemos tenido como intercambio con otros grupos directamente, no. Si las Nos buscaran, gustaría, por supuesto, asistirían. claro,
Claro Ok, que sí. entonces ya aquí queda una puerta abierta para todas aquellas chicas alrededor del país. Pueden comunicarse con Emma a Colectiva Irreversibles en Facebook y el correo electrónico que va a estar mostrándose en la pantalla en estos momentos. Es lo bonito porque de esta manera ustedes van a tener más visibilidad, van a Sí. poder aprender un poquito más. Y así es como se comienzan estos grupos y así es como se van levantando. Cuando ustedes ya menos piensan, ya no son 10, ya van a ser 40, Ujú. 50. Eso es eso es lo bonito de trabajar dentro de una comunidad. Ok, ahora pasando. Ok. Colectivas irreversibles. ¿Cuántas personas están integradas en este grupo en estos momentos? En este momento somos 4. Son 4, todas profesionales. Sí. Ujú. Todas profesionales. Ah, Exacto. han, han recibido llamadas, ¿no? O mensajes vía Facebook anteriormente pidiéndoles la ayuda por algún problema que estén pasando en este momento o que lo hayan pasado. No me acuerdo. Es que creo que sí. Hemos tenido, digamos, como solicitudes de colaboraciones, de apoyos, de, ¿verdad? Incluso de consejos. Ya recuerdo, una vez una persona me contactó porque su mamá acababa de enterarse, ¿verdad? Que su hijo o su hermano era gay, que cómo hacía. Entonces nosotras hacemos referencia, digamos, a los grupos que hay para papás, mamás y amigos y amigas de personas LGTBI, donde ahí les dan apoyo. Recuerdo otra vez también de una compañera que estaba sufriendo acoso laboral en una tienda donde ella vendía, era una dependiente y entonces tuvo una situación, ¿verdad? Donde la exponían cada vez que entraba alguna clientela que ella era lesbiana y entonces le hacían todo un tema. Estuvimos tratando de colaborar con ella justamente para hacer esa denuncia. Porque bueno, nos parece increíble, pero esas son las situaciones cotidianas que hay en contra de las lesbianas, ¿verdad? Y hablo de las lesbianas porque es de lo que estamos hablando ahorita particularmente, pero también lo sufren gays, personas trans, que es el acoso sexual o el acoso laboral en el ámbito laboral, ¿verdad? Esta compañera lamentablemente al final ella renunció, no pudo más con ese nivel de acoso, porque esas cosas la gente no comprende que te destrozan, ¿verdad? Que te bajan el autoestima, la moral, o sea, esas exposiciones violentas que te hacen. Eh, y así hemos tenido, digamos, como una que otra, luego sí, en otra situación de violencia, ¿verdad? Donde la referimos justamente a la delegación de la mujer y ahí con unas compañeras eh, la apoyaron y le dieron, digamos, como todo el apoyo, asesoría legal y un seguimiento, una atención psicológica, digamos, que se llama en crisis, ¿verdad? Entonces sí hemos tenido, digamos, algunas situaciones de solicitud de colaboraciones y apoyos. Y le digo que nosotras referimos o contactamos porque nosotras no podemos dar ese tipo de, digamos, darle el seguimiento, ¿verdad? Pero sí tenemos como el contacto con las personas La que información. podemos referir. Correcto, sí, esto es una plataforma abierta donde cada palabra que has dicho el día de hoy, todo eso es informativo. Claro. Todo eso es algo que va a llegarle a los oídos de muchas mujeres alrededor del país, tal vez muchas mujeres que están en, no puedo decir que dentro del closet, pero que están reprimidas o que están sumergidas dentro de una burbuja que no han podido salir. Yo creo que ese es el momento en que cada una de ellas pueda salirse de esa concha y buscar dentro de colectivas irreversibles y buscar un consejo, una dirección, un número de teléfono, una ayuda, lo que necesiten, lo van a poder encontrar en cualquier momento. Gracias a la colaboración que tú, Emma, nos estás brindando el día de hoy. Solamente sentir que necesita hablar, incluso, Exactamente, sí, ¿verdad? Porque a veces una solo necesita saber que hay alguien más ahí, sí. ¿verdad?
¿Cómo se prepara Emma Chacón para recibir esta gran celebración el próximo martes, sabiendo de que la seguridad en estos momentos nacional está bastante fuerte? ¿Qué mensaje le das a todas estas personas que de una u otra manera quisieran salir a celebrar? ¿Cómo podríamos celebrarlo todos juntos? Bueno, en primer lugar, yo me siento muy emocionada, ¿verdad? Tengo como sentimientos encontrados, porque por un lado un poco de nostalgia frente a amigos y amigas que no están hoy, ¿verdad? Y que han sido parte de esta lucha y de este camino, ¿verdad? Y el abrir estas posibilidades y esta entrada y este gran paso histórico en nuestro país. Eh, y también un poco como vivimos una situación, ¿verdad? De distancia física, entonces, pues, qué mejor hubiera sido que una super fiesta con toda la gente que querés a tu alrededor para poderse abrazar y pegar brincos y, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que hacerlo de una forma un poco más contenida, ¿no? O sea, vamos a tener que contenernos un poco esta celebración. Va a ser muy virtual, lo que le diría a las personas, muy virtual. Y aprovecho para invitar a las personas, porque nosotras formamos parte del movimiento nacional por el matrimonio igualitario, que va a tener una transmisión a partir de las 9 de la noche a través de Canal 13 y, bueno, otras vinculaciones eh, ¿Se va de a transmitir en medios. vivo por medio del internet, vía internet también, o solamente? También va a ser vía internet por las redes de Sí Acepto y Movimiento Nacional por Matrimonio Igualitario. Hay algunos canales de música que también van a estar conectados directamente. Creo que también las redes sociales del Canal 13, que también se conoce como CINAR. Pues yo les invitaría a estar pues siguiendo ese evento eh, que vamos a tener y transmitir para celebrar y hacer nuestro conteo de ahí en familia, ¿verdad? Con nuestra, dijo el ministro de Salud nuestro, con esa burbuja social que tenemos, que es nuestra familia, la gente que tenemos bajo el mismo techo, ¿verdad? Eh, y pues a brindar desde ahí. Y eso es lo que les diría. Tenemos que tener conciencia de que la salud ante todo. Exactamente, porque además, Como comunidad tenemos que estar todos unidos y tenemos además, que cuidarnos unos con los otros. y si te enfermas, no te casas, o sea, No te casas, si no tienes se... planeado casarte y te enfermas y te puedes morir, o sea, de ahí no te casas. Exactamente, sí. Ahorita las prioridades en estos momentos están bastante restringidas y lo único que podemos hacer es celebrarlo en nuestras casas. Podemos salir a la calle con una olla, pegar gritos, las cornetas, los carros, donde sea, pero siempre manteniendo una distancia, manteniendo seguridad, porque eso es lo que tenemos que enfrentar en estos momentos. Emma, algo que no he podido saber más, que necesito eh, darlo a conocer a nuestro medio, Ujú. algo que quieras integrar más dentro de esta conversación. Pues yo, ya que estamos en este momento, ¿verdad? De un cambio histórico, diría que recordemos que es un paso más hacia la igualdad, que ahí no acaba, pero que también recordemos que esto tiene muchos años y muchas personas en el camino, ¿verdad? Muchas personas aliadas también. Han sido 14 años desde que se presentó el primer proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, pero muchos más años, digamos, de estar procurando llegar a momentos así eh, y a disfrutarlo al máximo y entender que esto es para la gente que quiere casarse, ¿verdad? No es obligación para todas las personas. A mí me parece importante comprender que esto es ahora sí, si yo quiero o no formalizar mi relación de pareja, que ya por fin voy a tener la figura jurídica con la cual yo puedo
proteger mi relación de pareja, ¿ok? Si yo quiero, ¿verdad? Si no quiero, pues no. Ahora, si convives más de 3 años con la misma persona bajo el mismo techo, quieras o no, ahí hay una figura que se llama unión de hecho, ¿verdad? Entonces podrían hacerte llegar sobre eso. Pero que este es un paso que tiene que ver con eso, ¿verdad? Que tiene que ver un paso con las parejas que tienen hijos e hijas, que ya, ¿verdad? Podrán ser reconocidos con sus dos papás o sus dos mamás. Que tiene que ver con ese avance, ¿verdad? Muy particular, pero que tiene que ver con mi derecho a decidir. Ahora sí yo puedo decidir, ¿verdad? Porque antes de esto, bueno, todavía hoy yo no podría decidir, pero a partir del martes puedo decidir si quiero o no formalizar mi pareja, ¿verdad? Digamos que es un derecho que se centra mucho en el tema de las parejas, pero yo como soltera, digamos, en mi soltería puedo también entonces ahora pensar que si yo, ¿verdad? Desarrollo una relación, tengo una novia, ya puedo pensar eventualmente que puedo tener una protección jurídica si lo decidimos las dos, ¿verdad? También ya sea en convivencia por unión de hecho o ya sea la figura, digamos, del matrimonio, ambas reconocidas y protegidas en el Código de Familia, que es finalmente lo que entra a regir, ¿verdad? Claro. Eh, pero que si usted está soltera o está soltero, eso no lo obliga a ir corriendo a buscar pareja para irse a casar, ¿verdad? No es una obligación. Ese es el punto, ¿verdad? Es que podemos tener el derecho a decidir. Por eso yo digo, eso es un paso, porque vienen muchas otras cosas más. Por ejemplo, el tema de la salud sí nos abarca a todas las personas, estés o no estés en pareja, ¿verdad? Porque la salud tiene que ver con el cuerpo que uno habita, ¿verdad? Claro. La educación también, de la vejez también, porque de una u otra forma todos y todas vamos a llegar ahí. La Correcto. gente que hoy tiene 20 años va a llegar a tener más de 65. Correcto. Quienes hoy tenemos 50, 40, vamos a llegar a tener más de 65. O sea, digamos, hay temas que nos van a abarcar individualmente y hay otros que sí nos abarcan en pareja. Pero bueno, que este es un paso, ¿verdad? Porque ya yo puedo decidir si quiero o no, digamos, formalizar o proteger con una figura jurídica mi pareja. Emma Y esa Chacón, figura, y esa figura política, esa figura se llama matrimonio. claro. Emma Chacón, una mujer digna, profesional, respetable, directa, una mujer que se dice costarricense de corazón, defensora de los derechos de la mujer. Muchas gracias, Emma, por esta información, por este detalle tan lindo. No va a ser la primera ni la última vez, porque dentro de tal vez un par de meses, cuando ya todo esto esté un poquito más disperso, entonces ya podemos saber un poquito más y tener más conocimiento con respecto a esto. Te lo quiero agradecer de corazón. Fue una fuente de información muy necesaria para toda mujer que se encuentra alrededor de todo el país. Ya todas tienen la información, ya saben cómo contactar. Y te digo, va a ser una cantidad de muchas personas que tal vez no por ayuda, pero tal vez quieren ser parte de colectivas irreversibles de una u otra manera. Y eso es lo lindo que lo hace, lo haces ver tú. Muchas gracias, Emma, de todo corazón. Ojalá que lo disfrutes y lo recibas, no esperando que te vas a casar el día siguiente, pero No, que recibas de aquí, porque como mujer, de hoy en adelante, del martes en adelante, toda mujer en Costa Rica va a tener un derecho. por supuesto. Y ese derecho va a ser Uh-huh. el, de, Decidir. el derecho a decidir. Quiero invitarlos para este martes. Vamos a tener oro limitado, en edición limitada, a las 6 de la tarde este martes, porque todos tenemos que estar en casa celebrando. Tendremos a la bella Ana Vega, la avispa, y vamos a hablar toda esa historia desde hace 40 años para acá, con anécdotas y todo, y vamos a tener a las 6 de la tarde Ana Vega y a las 9 de la noche un ícono en la historia del LGTBQ de Costa Rica, Jacobo Schifter.
Ok. Muchas gracias a todos por vernos en Hablemos Positivo el día de hoy. Besitos, Emma, te lo agradezco de corazón. Gracias a vos, realmente, y sí, no dudo que estaremos hablando, porque hoy nos emocionamos con lo del entrar en vigencia y después tendremos que hablar de lo del divorcio. Que Exactamente, también es igualitario, ¿verdad? Y exactamente. el tema de obligaciones. Claro que sí. Y pura vida y que viva Costa Rica. Gracias, pura vida. Buenas Chao. noches. Buenas noches, chao.